Sefer, de libros y autores. Es un placer hablar con el Rab Uriel Romano. Bienvenido a Radio Sefarad. Hola, mucho gusto. ¿Cómo estás, Raquel? Muy bien, encantada de poder hablar de Las mujeres del Talmud, sabias, piadosas y rebeldes, que ha escrito y que edita Certeza Río Piedras Ediciones. Un tema apasionante, Rab Romano, que no sé si nace también enmarcado en esta vorágine del Me Too, de los movimientos feministas, aunque evidentemente el interés de las mujeres del Talmud es anterior a todas estas corrientes. Se podría decir que sí y que no a la vez. Por un lado, es una recolección de más de 20, 30 historias de diferentes mujeres, algunas con nombre propio, otras sin nombre propio, que aparecen distribuidas en el Talmud babilónico. Son historias que tienen 1700, 1800, 1600 años de historia, y fueron clases, conferencias que he dado como rabino en diferentes lugares del mundo donde me tocó trabajar o enseñar. Y en un momento decidí el año pasado que ya era hora de ponerlas todas por escrito en un único lugar. Entonces ahí las compaginé, y por supuesto que todos los movimientos feministas, todas las olas feministas y demás le dan un impulso mayor. Sí tiene una perspectiva feminista, pero no es exclusiva a eso, ¿no? Pero lo que sí trato de dar voz en el Talmud son a contrarrestar el estereotipo de las mujeres en la sociedad rabínica, donde debían estar en la cocina o cuidando de los hijos, donde no tenían un lugar central en el estudio y demás. Y si bien esa era la regla hace 1800 años en la sociedad judía de la tierra de Israel o de Babilonia, en ese periodo hay mujeres que rompen la regla. Y este libro son las historias de esas mujeres que rompen la regla. No las mujeres que eran la regla, sino aquellas que, por sus historias, por su carisma, por su forma de ser, rompen los estereotipos de lo que uno esperaría que sea una mujer en los tiempos talmúdicos de hace unos 1700 años. Son mujeres que, según el título, podemos clasificar como sabias, piadosas, rebeldes, pero me imagino que hay muchas otras categorías que podemos encontrar en el libro. No sé si quiere empezar hablándonos de alguna historia en particular o definir a estas mujeres que eso, como nos decía, se saltan las reglas y son excepcionales. Bueno, sabias, piadosas y rebeldes no es un título provocador, ¿no es cierto?, del libro, donde yo veo una matriz común en muchas de estas mujeres que eran sabias, con su sabiduría logran hacer estas cosas, que eran piadosas porque buscaban no romper la sociedad para mal, sino solucionar ciertos temas, y son rebeldes porque se salen de las reglas. Eso es un estereotipo general. Por supuesto que hay matices y otros adjetivos para darles a más de 30 mujeres que presento en el libro. Pero, por ejemplo, si hablamos a nivel de sabiduría, una de las centrales es Bruria. Bruria siempre es la llamada la esposa de Rabbi Meir, pero Bruria es una mujer con nombre propio. No sé si tú sabes, pero en el Talmud babilónico solamente hay 5 mujeres que tienen nombre propio. Bruria es una de ellas. Y Bruria era una mujer conocida por su sabiduría, que incluso a su gran marido, Rabbi Meir, que fue uno de los rabinos más famosos del siglo II después de la Común, su propia esposa le corrige en interpretación de versículos bíblicos y lo reta, ¿no es cierto? Hay una famosa historia donde hay unos bullies, unos matones que lo tratan mal a Rabbi Meir, y Rabbi Meir reza para que ellos mueran, y Bruria le dice: ¿de dónde tú sabes esto? ¿Cómo sabes que Dios te permite rezar para que una persona muera? Y le cita un versículo bíblico y le dijo: no, vos te estás equivocando, ese versículo bíblico está mal leído, no tenés que leer que los pecadores deben morir, sino que los pecados deben morir. Tienes que pedir por la teshuvá, por el arrepentimiento de ellos. Entonces ahí te demuestra una mujer que no tenía ningún problema de hablarle al marido, que no es cualquier marido, es el rabino Rabbi Meir, y corregirlo en ese caso, y demuestra la sabiduría que ella tenía en el texto bíblico, en la interpretación del texto bíblico. Entonces, de sabiduría, ese es un ejemplo paradigmático. Está en uno de los capítulos, y hay otras varias historias de Bruria que nos muestran como una mujer elocuente, que se metía en la academia de estudios, en el Beit Midrash, que discutía con rabinos, que le enseñaba a los estudiantes, que hacía alzar su voz, ¿no? Y siempre digo que si hubiese existido rabinas en el mundo judío hace 1800 años, 1900, Bruria sería una de ellos. Y si, por ejemplo, estamos hablando de mujeres piadosas, en algún sentido,
también tenemos a la esposa de un Mar Ukva. Mar Ukva era un exilarca de Babilonia del siglo IV, después de la Era Común, y al parecer era una persona muy dadivosa, pero su mujer era incluso más dadivosa, que nos cuenta una historia que por algunas cuestiones se tienen que escapar, y les dejo leer el libro para que vean la historia, y se meten en un horno prendido fuego, y todavía había cenizas abajo, y los pies de Mar Ukva se empiezan a quemar, y los de su mujer no se quemaban, y su mujer levanta a su marido, imagínense esa imagen, la mujer levantando a su marido, y su marido se entristece y dice, ¿pero por qué estás triste? Es porque vos sos más piadosa que yo, y por eso Dios te da a vos el poder de no quemarte los pies, y ella le cuenta del porqué y trata de tranquilizar al marido. Entonces hay varias historias que son así, y también varias mujeres rebeldes que rompen la rutina de la época, de lo que uno esperaría de una mujer, ¿no? Hay varias de esas historias. Una de mis historias favoritas, de las cuales cito, habla sobre una prostituta no judía, que conoce a un hombre judío y que, no les quiero contar toda la historia, pero que se enamora del hombre, pero no solamente se enamora del hombre, se enamora del judaísmo que ese hombre tenía y decide dejar atrás su vida para convertirse al judaísmo y todas las peripecias que la llevan para un lado y para el otro. Entonces, son muchas historias, a mi lectura claramente, son historias que siempre me atraparon de mis estudios rabínicos, de mis estudios del Talmud, y por eso las traduzco por primera vez, muchas historias al español, y las comento y las explico, ¿no es cierto? Hay sabias piadosas y también mujeres que utilizaban su belleza. Por supuesto, sí, hay una historia muy, muy bonita, que se habla de una mujer llamada Jomá. Jomá en hebreo puede significar o bien muro, o Jomá con Jom significa calor. Entonces puede ser una mujer caliente. Y se cuenta de una historia que va y tiene que pedirle al juez algo, y el juez al comienzo no se lo cede, y después al parecer hay una insinuación en el texto, no estamos seguros, y por eso dejo la sugerencia al lector que diga qué opina. Al parecer utiliza unas técnicas de seducción para seducir al juez para que falle a su favor. Y al parecer todo indica, aunque hay una elipsis en el texto, que el juez falla a su favor, pero le gusta tanto esa mujer que está viendo que va en ese momento y en la mitad del día deja la corte y corre para acostarse con su mujer. Y bueno, y su mujer después le dice, ¿pero por qué llegaste acá en la mitad del día si vos no solés hacer esto y demás? ¿Quién estuvo en tu corte? Y él directamente dice, Joma, una mujer hermosa. Entonces, ahí hay también otras historias que me parece que también hablamos un poquito sobre si la mujer puede hacer uso de su belleza o no, si realmente es la excitación del hombre o es la culpa de la mujer, ¿no? Me parece que también hay más de una lectura posible todo el tiempo, ¿no? Lo que tiene que ver es con qué ojos vemos, ¿no? Y con qué anteojos vemos y leemos las historias. Desde luego, leer estas historias que compilan el saber enciclopédico judío. No sé si las enseñanzas que nos transmiten las mujeres del Talmud se refieren a algún tema o algunos temas en particular, o son las mismas enseñanzas que extraemos de los protagonistas masculinos. A ver, bueno, me parece es una pregunta muy interesante. Me parece que son historias humanas que hablan sobre el amor, hablan sobre el dolor, hablan sobre la paciencia, la impaciencia, hablan sobre la pobreza, hablan sobre el sexo, ¿no? Que son todos sentimientos o necesidades o cuestiones tanto para el hombre como para la mujer, pero lo que creo que es interesante en el libro es cómo lo resuelve el hombre y cómo lo resuelve la mujer, ¿no? Entonces, cuáles son las herramientas que cada uno tenía de acuerdo a la sociedad. Hay historias que son más de un tipo, podríamos decir, machista, ¿no? Donde las mujeres tratan de tener un lugar y se tratan de hacer de un lugar que no tenían, y otras lecturas que al lector lo van a sorprender porque uno no se imagina, ¿no? Que en el Talmud se habla tan abiertamente del sexo, de la prostitución, de mujeres que alzan la voz, que discuten, que retan a sus maridos. Uno no se imagina que en un texto tan sagrado como el Talmud aparecen esas historias, pero las hay. Y por eso el valor de leerlas, de estudiarlas y después que cada uno saque su conclusión, ¿no es cierto? Me parece que eso es lo que hace a mí siempre me gusta pensar al pueblo judío, no como el pueblo del libro, sino el pueblo que interpreta el libro. Entonces, no solamente el valor del estudio, sino de la interpretación que le damos. Ahí es donde está el corazón de nuestra historia, por lo menos en los últimos 2000 años. Rab, entre las 20, casi 30 historias de mujeres que encontramos en el Talmud, la mayoría son esposas de alguien. ¿Hay hijas, hay hermanas, hay...? Bueno, sí, es que, a ver, es lo que decía recién,
la mayoría son esposas de, porque los protagonistas, en general, en las historias talmúdicas, los protagonistas principales son los rabinos con encuentros con otros rabinos, o los rabinos con encuentros con otros judíos no rabinos, o los rabinos con encuentros con no judíos. Y dentro de todo esto, las mujeres, la inmensa mayoría de los casos, son presentadas como esposas de. Eso es cierto, en la mayoría. Hay algunas que son hijas de, por ejemplo, encontramos la historia de la hija de Rabbi Akiva, ¿ok? Por ejemplo, es una de las historias famosas. También hay hermanas de, está Bruria, o Ima Shalom, por ejemplo. Ima Shalom también era la hermana de un personaje importante, pero la esposa de otro rabino. Entonces, la mayoría son esposas, pero también hay mujeres, ¿no? Ahoma era la esposa de Abaye. La mayoría son mujeres, sí, te tendría que decir que sí, que son esposas de. Por lo menos así es como entran en escena, pero después se dan un nombre propio. O después por lo menos hacen algo importante en su vida, ¿no? Que dan lugar a que en el Talmud que su historia. Pero algo que me parece importante aquí, Raquel, para remarcar, para quienes nos están escuchando, es que cuando yo hablo de historias, no estoy hablando de historias de personajes de carne y hueso que realmente existieron y que todo lo que nos relata el Talmud es exactamente como está. Hay muchas historias que son más relatos, que quizás hay una semilla de una historicidad histórica, de algo que realmente ocurrió, y que después hay más una novelización, más un relato de algún autor para transmitir un mensaje. Me imagino que cuando estuviera recopilando esa serie de artículos o de clases o de conferencias que ha ofrecido, estuviera llevándolas al papel, estaría rodeado de esas mujeres del Talmud. No sé si tiene alguna preferida. A una de las preferidas de las mujeres del Talmud. Y mira, la verdad es que me fui enamorando de todas en algún punto. De Bruria por su inteligencia, de Ima Shalom, una mujer que trataba de mediar entre un marido y un hermano que tenían una puja política importante, de esta Joma, de esta mujer que es hermosa pero que sufre por su hermosura. También de la esposa de Rabbi Akiva, por ejemplo, una mujer paciente que esperó a su marido por 24 años, sufriendo ella para hacer de su marido un gran hombre, ¿no? Entonces, pensando en muchas grandes mujeres que a lo largo de la historia también rescindieron parte de su vida en pos de sus maridos o de sus hijos, ¿no? El lugar que ocupan y el valor que hay que darles. Entonces hay historias de una mujer que su marido le había prometido que una vez al año iba a regresar al hogar en la víspera de Yom Kippur, del Día del Perdón, y siempre lo esperaba, y un año la mujer lo está esperando y su marido no llega, y el Talmud dice lo ata, no llega, y ella comienza a llorar, y ahí Dios le reclama la vida al marido y muere cayéndose de un balcón, de un techo, por el dolor que le había infligido a su mujer. Entonces hay muchísimas historias que me llegan al corazón, algunas más, algunas menos, de una mujer rica que se llamaba Marta Bat Baitos, que era la mujer más rica de Jerusalén en la mediados del siglo I después de la Era Común, que nos cuenta el Talmud. Es una mujer que muere en la pobreza absoluta cuando Jerusalén estaba siendo sitiada por los romanos, y cómo se relaciona con un mundo que se está cayendo, que ya no es el que conocía a ella. Hay muchísimas historias que creo que a mí me llegan al corazón y que creo que a muchos de los lectores les va a poder llegar al corazón, pero para mí lo más importante, lo que digo, es darle voz a todas esas mujeres. Algunas historias nos van a gustar más, menos, el lugar que ocupaban nos va a llamar más o menos, pero lo importante es tomar alguna enseñanza de cada una de esas historias. Cuando uno estudia Torá, uno estudia el Talmud, el judaísmo no es simplemente un saber cognitivo, es un saber que nos debe llevar a la acción. Entonces son historias que me parece que a cada uno de una lectura diferente y quizás con un mensaje diferente nos van a llamar a la acción en diferentes formas, ¿no? Desde luego que sí, seguimos aprendiendo del Talmud, ese aprendizaje, como usted dice, Rab, para la acción con estas historias de mujeres sabias, piadosas y rebeldes, mujeres únicas a las que se le da voz en este libro Las mujeres del Talmud, que presenta Río Piedras, Certeza Río Piedras Ediciones, y con el que hemos hablado con su autor, al que felicitamos porque tenemos muchísimas ganas de conocer el resto de historias. Le preguntaríamos más, pero preferimos que nuestros oyentes lean este libro tan curioso. Muchísimas gracias, Rab. Un placer, hasta luego, todo lo mejor para ustedes.